Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre importancia de la fase de titulación de la insulina y de evitar la hipoglucemia, con la doctora Karen Ferris y el doctor José Luis Torres. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Sanofi. Bienvenidos. Advertencia: el material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación. La información contenida en esta presentación está dirigida al profesional de la salud con la intención de brindar información científica de interés y refleja las consideraciones del autor y no las de Sanofi. Cualquier indicación off-label mencionada será con el único objetivo de intercambio científico y no respuesta a una promoción. Sanofi no recomienda indicaciones que no estén contenidas en la información para prescribir, aprobada de sus productos en la entidad regulatoria de cada país. Empezando nuestro segundo capítulo. José, quisiera que habláramos un poquito de la titulación. ¿Qué es eso del periodo de titulación, el periodo de mantenimiento? ¿Qué tenemos que tener presente cuando empezamos insulina en nuestro paciente y por qué es tan importante esa titulación? Karen, es una excelente pregunta. Estamos entonces entrando a este segundo capítulo que es acerca de la importancia de la fase de titulación de la insulina y obviamente el evitar la parte de las hipoglicemias. Y cuando uno genera el inicio de una insulina basal, la parte de la titulación es clave dentro del éxito del manejo de la insulinización. Entonces, en ese orden de ideas, el mensaje inicial es: si usted no genera la posibilidad de que ese paciente, cuando usted haga la prescripción de la insulina, sea un paciente que esté educado, que sea un paciente al cual usted lo apropie de la enfermedad, que el paciente mismo sea el que se encargue de hacer los ajustes con respecto a la parte, digamos, que de la insulinización y la dosis que el paciente requiere, el impacto y el éxito que vamos a lograr en los pacientes definitivamente va a ser un impacto mínimo, y ahí sí podemos decir que el paciente estaría utilizando una terapia inyectable sin ningún tipo de beneficio. ¿Qué es la titulación? Normalmente nosotros hacemos un cálculo con respecto a la dosis de la insulina basal, pero si el paciente tiene claro cuál definitivamente es la glucometría que en el día va a ayudar a que el paciente defina si esa es la dosis que el paciente necesita, si el paciente tiene claro cuál es esa meta de ayunas con respecto a la cual el paciente debe buscar esa meta al amanecer, y definitivamente sabe cómo aumentar la dosis de la insulina, ahí estamos generando una buena práctica médica y estamos generando un impacto positivo en el manejo de la insulinización de los pacientes. ¿Por qué es importante esto? Porque es que un paciente que esté educado, un paciente que esté aprendiendo y que sepa definitivamente titular la terapia de insulina, va a ser un paciente que en la parte de la línea del tiempo lo vamos a poder llevar más rápidamente a metas. Y como lo hemos dicho, aquí el tiempo en verdad es oro. ¿Por qué? Porque entre más rápido el paciente tenga un adecuado control, vamos a poder tener pacientes más lejos de complicaciones, como tú mismo lo decías, en ese legado metabólico desde el punto de vista microvascular, y a mediano y a largo plazo también evitar las complicaciones desde el punto de vista macrovascular. ¿Por qué es importante la titulación? Porque también es importante en el sentido de que si un paciente sabe titular, vamos a poder vencer esa principal barrera que evita que los pacientes puedan utilizar la insulinización y estar seguros con respecto a ella, que es la hipoglicemia. Está claro y la evidencia es contundente que la primera fase, que son esas primeras 12 semanas del inicio de una insulina basal, es lo que puede generar un mayor impacto en la reducción de la hipoglicemia. ¿Y por qué es importante esto? Porque un paciente que en esa primera fase de titulación tenga menor riesgo de hipoglicemias, a mediano o a largo plazo, este desenlace puede generar la posibilidad de que no se vuelva a presentar. A diferencia del paciente que tiene hipoglicemias durante esa primera fase de titulación, donde hay estudios que han mostrado definitivamente cómo inclusive
hay poblaciones en las cuales al ocurrir la titulación durante las primeras 12 semanas, el riesgo de que esa hipoglicemia se presente en ese proceso, en un seguimiento que puede ser inclusive a 2 años, puede aumentar el riesgo de que vuelva a aparecer la hipoglicemia casi en 5 veces o con una mayor probabilidad comparado con el grupo de pacientes que no tienen hipoglicemia. Entonces eso es muy importante, esas primeras 12 semanas con respecto a lo que es la parte de la titulación. Y también es muy importante de que si yo tengo la posibilidad de que un paciente sepa titular sus terapias, obviamente el paciente pudiera tener la posibilidad de alcanzar más rápidamente esa meta de hemoglobina glicosilada que nosotros le pongamos como meta individual. Porque los mismos estudios nos han mostrado, Karen, que si un paciente durante esas primeras 12 semanas no llegara de pronto a alcanzar esa meta de hemoglobina glicosilada, asumiendo de que de pronto ese paciente puede beneficiarse de esa meta del 7%, la probabilidad de 24 meses de que tampoco llegue a metas se puede aumentar casi de 3 a 4 veces. Entonces, por todos los lados, la titulación es un periodo de tiempo muy importante que genera un impacto beneficioso para nuestra población, que genera la posibilidad de que el paciente sea adherente a las terapias, que el paciente se apropie de la enfermedad, y para eso es muy importante tener una adecuada educación de la población, que el paciente tenga a su mano en el momento del inicio de una insulinización su glucómetro, sus tirillas. Hoy en día tenemos también sistemas de monitoreo en la parte del control de la glicemia, que es lo que nos ofrece la tecnología en diabetes, y tener en cuenta de que no es muy importante hacerse varias glucometrías en el día. Solamente el solo hecho de que el paciente cuando empieza una insulina basal, como mínimo se haga la glucometría en ayunas, ese puede ser el parámetro claro para definir cómo debe hacer el aumento con respecto a la dosificación de acuerdo a la dosis inicial que nosotros definitivamente le pongamos al paciente, y para que el paciente determine definitivamente cómo debe hacer los ajustes de acuerdo a esa meta de glucemia en ayunas que nosotros le tracemos, en este caso, al paciente que empezamos este tipo, digamos que de manejo. Pero ahí viene una situación, Karen, que es en la que nosotros los médicos más fallamos, y es que cuando nosotros hablamos del manejo de la insulinización basal de los pacientes, pues la mayoría de veces lo hacemos, pero tenemos un momento en el que definitivamente los pacientes se quedan solamente con la insulinización basal. Y entramos en algo muy importante que hablamos en el capítulo 1, que es entramos en inercia terapéutica, porque somos muy aguerridos, somos muy agresivos en estar aumentando cada vez más la dosis de la insulina basal, pero hay pacientes que definitivamente ya tienen una adecuada dosis de insulina basal, pero siguen inadecuadamente controlados. Y el problema es que esa inercia está definida porque no estamos intensificando las terapias. Entonces yo pienso que en ese orden de ideas deberíamos entrar en ese escenario, y es cuándo intensificar un paciente más allá de la insulinización basal. ¿Cuáles pueden ser de pronto como esos consejos prácticos que nosotros le pudiéramos de todos modos dejar a cada una de las personas que escuche este podcast de cómo intensificar y en qué momento intensificar un paciente con respecto a la parte de una insulinización basal, lo cual me parece que es fundamental en este escenario? Entonces, vamos a hacer el siguiente, digamos que análisis. No cabe ninguna duda cuál es el perfil del paciente para el inicio de una insulina basal. Y las diferentes sociedades científicas han sido claras en el perfil de los pacientes. Unos hablan del paciente que esté demasiado hiperglicémico, con amplia glucotoxicidad. Tú hablabas en el capítulo anterior, glicadas por encima del 10%, glucometrías por encima de 300 en forma permanente, pacientes que a pesar de que están con antidiabéticos orales, ya sean 2 o 3, continúan con hemoglobina glicosiladas por encima del 9%, o como dicen las guías canadienses, que son las más prácticas en ese mensaje, es utilice una insulina basal en el paciente que con terapias no insulínicas no tiene todavía un adecuado control. Pero viene el otro punto, y es, volviendo a los deportes, cuando damos ese triple salto, como nuestra campeona Caterine Wargen, en intensificación, cuando definitivamente deberíamos buscar una terapia más allá de la insulina basal. Y ahí en ese orden de ideas me gustaría, Karen, que nos dijeran cuáles son las pautas que nos pueden hacer pensar a nosotros que un paciente definitivamente ya está adecuadamente con una insulina basal, pero hay que intensificarlo, y cuáles serían esos escenarios para dejar estos mensajes durante el desarrollo de este segundo capítulo con este podcast que estamos en este momento intercambiando, y que me parece muy importante que deberíamos abordar este tema. Sí, José. Bueno, para tener en cuenta, empezamos a una dosis de 0,2 unidades por kilo por día. Yo sé que
A ustedes que me están escuchando, a veces nos resulta más fácil pensar en 10 unidades para todo el mundo. Mi consejo es hacerlo por kilo, 0,2 unidades por kilo. Seguramente 10 unidades no le van a hacer lo mismo a una adulta mayor que pese 40 kilos versus un paciente de 58 años que pese 80 kilos. Entonces, mi consejo es 0,2 unidades por kilo por día, aunque la guía es abierta y ustedes pueden iniciar 10 unidades o 0,2, como quieran y como lo consideren. Debemos titular, ya José lo dijo claramente, el que logra metas en el periodo de titulación seguramente va a lograr metas a mediano y a largo plazo. Y debemos titular con algo que me permita apretar esa meta sin ofrecer hipoglucemia. Y eso también lo acabamos de escuchar. ¿Sí? El que hace hipoglucemia en el periodo de titulación seguramente va a hacer hipoglucemia a lo largo de lo que le queda de enfermedad. Entonces empezamos a 0,2 y empezamos a titular para lograr una meta X de glucosa en ayunas. ¿Cuál meta? Depende de la que ustedes de manera consciente han definido que es la glucosa en ayunas a la que su paciente debe llegar por todas las características que él pueda tener. Vamos subiendo 0,2, 0,3, 0,4 unidades por kilo, 0,5 unidades por kilo. José es el número mágico si queremos ponerle una clave. Siempre que llegamos a 0,5 unidades por kilo de insulina basal y nuestro paciente no está en la meta, ¿sí? O tiene una diferencia entre la glucosa en ayunas y la glucosa con la que se acuesta más de 50 miligramos por decilitro, o tiene una diferencia entre una glucosa pre y post desayuno más de 50 miligramos por decilitro, o pacientes que están haciendo hipoglucemias, usualmente en la madrugada, o con alta variabilidad glucémica, ya tenemos que abrir los ojos. Nunca más de 0,5 unidades por kilo por día de insulina basal. Si estamos sobrepasando ese límite o si nuestro paciente está variando, está haciendo hipos o tiene diferencias muy grandes entre las glucosas al despertar y al dormirse, seguramente ese paciente está en sobrebasalización y todos hemos tenido pacientes que tienen 58 unidades de insulina lenta, ¿sí? Hacen hipoglucemias toda la madrugada y tienen 8,3 de hemoglobina glicada. José, seguramente a ese pobre señor lo que le falta es intensificar, ¿sí? Ya no más basal, seguramente le viene mejor otro tipo de intervención. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando yo llego a la meta con dosis por debajo de 0,5 unidades por kilo, ahí me planto. No hay ningún inconveniente por debajo o hasta 0,5 como tope máximo. Si yo pongo 0,4, 0,5 y ahí mi paciente amanece todos los días bien y tiene una glicada adecuada para él, me planto y ya, sigo con mi terapia exactamente igual. Si ya cruzo esa línea, entonces debo evitar la sobrevasalización y tengo que pensar sin ninguna duda en intensificar. ¿Cómo intensifico? Hay dos opciones. A hoy, de nuevo, intensificar con un inyectable no insulínico como un agonista del receptor de GLP-1 es la primera opción en este escenario cuando el paciente viene con basal y falla. Recordemos que el grueso de estos pacientes aún no tienen falla de célula beta, lo cual le da cabida al agonista del receptor de GLP-1 para ejercer su función como secretagogo de insulina. Los estudios muestran que cuando yo combino insulina basal con agonista del receptor de GLP-1 versus un esquema basal bolo, que es el otro camino de intensificación, poner insulina prandial, la reducción de hemoglobina glicada de la insulina basal en unión con el agonista de receptor de GLP-1 es similar o, según algunos estudios, levemente mayor cuando uso GLP e insulina basal versus basal bolo, con la gran ventaja de que si me quedo con basal y GLP, el riesgo de hipoglucemia es menor versus basal bolo y el impacto sobre el peso es mejor. O sea, esa decisión de con qué depende mucho del estadio de la enfermedad en el que está mi paciente, de las características de mi paciente, del peso de mi paciente, del riesgo de hipoglucemia de mi paciente. Pero definitivamente, si llegamos al tope de insulina y el basal y el paciente sigue fuera de metas, o lo montamos en GLP
o nos vamos para un esquema basal bolos, José. Excelente, Karen. Y aquí viene un punto muy importante en el sentido de que cuando nosotros tenemos esta insulina basal y la intensificación, definitivamente el uso de análogos de insulina de segunda generación han mostrado una serie de beneficios con respecto inclusive a los análogos de primera. No cabe ninguna duda de que independiente del uso de la insulina que nosotros utilicemos, todas definitivamente nos han mostrado diferencias en que nos ayudan a tener un mejor impacto e igual en la parte del control metabólico, hablando de esa meta de hemoglobina glicosilada. Pero aquí la idea es no solamente saber llegar, sino cómo llegar. Y ahí viene definitivamente la diferencia entre los análogos de primera y los análogos de segunda generación, en el sentido de que si nosotros podemos tener la posibilidad de llevar a ese paciente a metas en una forma más segura y es tener un paciente libre de hipoglicemias severas, libre de hipoglicemias nocturnas, pues ese camino pudiera ser la mejor elección en el momento de escoger un análogo sobre el otro. Y en ese orden de ideas ha habido programas grandes que han involucrado población con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, haciendo estas comparaciones cara a cara entre análogos de primera y análogos de segunda. Y uno de esos gran programas fue el programa Edition, en el que comparó la glargina U100 con la glargina U300, y las enseñanzas del programa Edition nos hablaban cómo definitivamente los pacientes cuando estaban con una glargina U300 tenían menos riesgo de hipoglicemias severas, tenían menos riesgo de hipoglicemias nocturnas comparado con una glargina de primera generación como podía ser la glargina U100. Al mismo tiempo, los análogos de segunda generación nos generan un impacto en que no tiene que tener esa exigencia y puede generar más flexibilidad en el momento de la aplicación de este tipo de insulinas en diversas poblaciones, y son poblaciones que muchas veces también son temerosos nosotros como médicos para insulinizarlos, como pueden ser poblaciones de edad avanzada, y el uso de un análogo de segunda generación como una glargina U300 ha mostrado evidencia de seguridad en esa población de edad avanzada en reducir también el riesgo de hipoglicemias, lo cual definitivamente es algo que es interesante en el momento de perfilar al paciente. Los pacientes con compromiso renal, sabemos que este se convierte en un factor de riesgo para la presencia de hipoglicemias, y también hay evidencia que con el uso de análogos de segunda generación, vuelvo, insisto, en este caso con una glargina U300, la seguridad de la reducción de hipoglicemias en pacientes con enfermedad renal crónica también ha mostrado ventajas cuando se comparan con análogos de primera generación. Y finalmente, tenemos que tener en cuenta de que los pacientes cuando se van a utilizar por primera vez un análogo de segunda generación, no tienen que ser pacientes que estén previamente insulinizados. Podemos pensar en el uso de una glargina U300 como un análogo de segunda en pacientes que por primera vez se van a insulinizar, sobre todo porque tenemos también no solamente la fortaleza de tener ensayos clínicos, sino también estudios de vida real que nos han demostrado la seguridad y la eficacia de este análogo de segunda generación en pacientes que son NABI para la insulina, y eso nos lo mostró un estudio como el estudio ATOS, que nos hablaba de cómo en población diabética tipo 2 que estaban inadecuadamente controlados con hipoglicemiantes orales, el uso de una glargina U300 podía ayudarnos a que los pacientes en un periodo de tiempo que ya fuera de 6 a 12 meses pudieran tener un mejor control de su hemoglobina glicosilada, y con un alto porcentaje de pacientes que pudiéramos llevarlos a esa meta de hemoglobina glicosilada por debajo del 7%, o un alto porcentaje de pacientes que pudiéramos de todos modos también llevarlos a tener glicadas por debajo del 8% con el uso de este tipo de terapias inyectables. Entonces yo pienso que el perfil de los pacientes es muy amplio. Tenemos insulinas hoy en día que son cada vez más seguras, se acomodan cada vez más para los retos que nos generan cada uno de los pacientes con diabetes tipo 2, y tener en cuenta de que, por ejemplo, el uso de un análogo de insulina de segunda generación no solamente es pensar en población adulta, tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, una glargina U300 también se puede utilizar inclusive en población infantil desde los 6 años de edad, lo cual en la parte de edad nos genera un panorama mucho más amplio y la posibilidad de poderlo tener en perfiles de pacientes de edades independientes más allá de la población adulta, que es lo que nosotros vemos como internistas y endocrinólogos, Karen, que tú y yo somos.
Entonces, hemos hecho un análisis muy amplio de todo lo que es la parte de insulinización en este segundo capítulo. Pienso que quedan claros los mensajes de titulación, queda claro la parte de los mensajes que es con respecto a las ventajas de los análogos de segunda generación con respecto a los análogos de primera generación, y lo que queremos es que definitivamente ese temor que nosotros podemos tener en el momento de elegir la insulina lo podamos dejar a un lado. Tenemos insulinas que definitivamente son más seguras y definitivamente todo en lo que es la parte del manejo integral, de la educación y de todo lo que está alrededor de la insulinización y el acompañamiento de los pacientes nos pueden ayudar a que podamos tener éxitos en este tipo de terapias. Bueno, Karen, para mí ha sido un verdadero placer poder compartir contigo este segundo capítulo acerca de la importancia de la fase de la titulación de la insulina y de evitar hipoglicemias. De verdad que es un placer, como siempre, poder compartir contigo espacios académicos como este podcast, y me gustaría que de pronto nos dejaras un mensaje final para dar cierre a este segundo capítulo, el cual hemos tratado en este espacio que hemos tenido. Te mando un abrazo desde Medellín y un abrazo muy especial para todas las personas que escuchen este podcast, y espero que sea de gran utilidad para su práctica clínica. Karen, dejo entonces para que cierres entonces este podcast y podamos entonces culminar esta intervención. Bueno, José, muchísimas gracias. Yo creo que está claro. Debemos saber insulinizar a nuestros pacientes con diabetes. Debemos estar atentos a elegir el momento preciso en el que ellos deben recibir esta terapia como parte de su manejo integral y como parte de la estrategia para lograr un mejor control glucémico y reducir desenlaces y complicaciones a mediano y a largo plazo de los mismos. Debemos usar insulinas que imiten de la mejor manera posible el funcionamiento del páncreas sano. Cuando hablamos de reemplazo de insulina basal, los análogos de segunda generación son los que hasta el momento mejor cumplen esa tarea de simular lo que hace el páncreas sano, ofreciendo un perfil de acción de más de 24 horas, un perfil plano, un perfil predecible, un perfil seguro con menos hipoglucemia comparado con cualquier otra terapia insulínica y ofreciéndole mayor flexibilidad y mejoría, por lo tanto, de la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan un buen día o una buena noche y que sus pacientes con diabetes puedan tener una posibilidad de estar mejor cada día. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @AceEndocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos. Código de aprobación, MATCO 2303792, versión 1, marzo de 2024.